Bueno, existe un instante preciso, ¿eh? Justo entre lo que es la emboscada y la muerte. Un segundo exacto. Sí, ese milisegundo donde ya no hay vuelta atrás. Exacto. Ese momento donde una figura de un poder intocable de repente se da cuenta de que está atrapada en su propia ropa. O sea, incapaz de moverse. Y mientras tanto, claro, una hoja afilada se va acercando de forma inminente por la espalda. Es una imagen brutal. Pues precisamente hoy vamos a diseccionar ese microsegundo. Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración a fondo. Un placer estar aquí para desgranar esto, la verdad. Nuestro análisis de hoy, para quienes nos escuchan, se basa en un artículo que detalla de forma muy concisa una pintura que es impresionante. Hablamos de una obra del año 1865. Efectivamente, una pieza monumental. Es El asesinato de César, una creación del pintor Carl von Pilati. Y, a ver, lo que queremos desentrañar en esta inmersión en la obra no es solamente el evento histórico en sí, que ya de por sí es dramático. Claro, el reto es ver cómo lo cuenta. Eso es. Queremos ver cómo un solo lienzo, que por su propia naturaleza es algo estático y mudo, es capaz de capturar todo el peso aplastante de la historia. Y lo hace utilizando una composición dramática y un uso del color que, bueno, es absolutamente magistral. Totalmente. Además de un estilo que en su época fue calificado, ojo a esto, de sensacionalista. Un término con mucha tela que cortar, sí. Desde luego. La misión hoy es entender cómo se orquesta, digamos, esta trampa visual. Una trampa para obligarnos a mirar y sobre todo a sentir la inminencia de la tragedia. Yo estoy fascinada por cómo podemos diseccionar esto solo con palabras. Es que esa imagen del instante congelado que mencionabas al principio es la puerta de entrada perfecta para este cuadro. Sí, ¿verdad? Es como pausar una película. Exactamente. Porque cuando nos acercamos a una obra pictórica de esta magnitud, el mayor reto del artista es precisamente vencer la inmovilidad del medio. O sea, un lienzo no tiene tiempo. Claro, ni tiene sonido ni movimiento. Es plano. Eso es. Un registro visual de un asesinato podría limitarse a ser, no sé, una especie de diagrama descriptivo. Algo frío y distante. Un mero documento notarial de quién estaba allí y punto. Sí. Pero Pilati decide manipular la atención de quien observa la obra. O sea, no documenta simplemente un hecho histórico. Diseña una coreografía, por así decirlo. Exacto. Diseña una coreografía donde cada elemento, desde el color hasta la tensión de los músculos de los personajes, está colocado para generar una respuesta biológica en nosotros. Es decir, establece una jerarquía visual que juega con la psicología de quienes nos enfrentamos a la pintura. Totalmente. Nos coloca en una posición de voyerismo tenso. Y para desgranar cómo logra esta manipulación, tenemos que detenernos muy minuciosamente en la anatomía de esta emboscada pictórica. Pues empecemos por el ancla de toda la composición. Si uno se fija en ese centro estático, frente a todo el caos que está a punto de desatarse, hay un foco clarísimo. El foco absoluto, sí. Según las fuentes que estamos manejando, Pilati coloca a Julio César exactamente en el eje de la obra. Lo convierte en el centro indiscutible. Y la descripción que nos llega es muy específica en cuanto a su postura y su apariencia. Sí, fíjate, nos dicen que César está sentado, lleva puesta una corona y está envuelto en una toga de un color escarlata brillante. Y quiero que nos detengamos un momento en ese escarlata. Ah, el escarlata. Es que no es una elección casual, desde luego. Para nada. En una composición pictórica, envolver a la figura central en un rojo tan vibrante y tan luminoso no es simple vestuario. O sea, el rojo tiene un peso visual masivo. Atrae la mirada de forma inmediata, secuestra el ojo. Efectivamente. Y al presentar a la figura sentada y además coronada, se transmite una verticalidad y una majestuosidad que son incuestionables. Claro, es una figura de autoridad que parece inamovible. Exacto. Ese color escarlata actúa como un faro. Establece una falsa sensación de orden y de poder justo un instante antes de que todo se desmorone a su alrededor. Y es que el uso de ese tono escarlata brillante funciona a múltiples niveles. Por un lado, como bien apuntas tú, es el centro de gravedad visual de la obra. Sí, es lo primero que ves, inevitablemente. Pero, a ver, desde un punto de vista puramente estético y psicológico, el escarlata es también una premonición muy potente. Ah, claro, por el doble significado del color. Eso es. Es el color del estatus, de la realeza, de lo sagrado. Pero, al mismo tiempo, es el color de la sangre que está a punto de derramarse en ese mismo instante. Madre mía, es verdad.
Es casi una ironía visual, que lleve puesta su propia perdición, por así decirlo. Sí. Piloti utiliza ese manto escarlata para construir una especie de monumento a la autoridad que, irónicamente, se va a convertir en su prisión física. Porque está sentado, claro. La inmovilidad de la postura refuerza esa ilusión de ser alguien intocable. Exacto. Pero esa misma inmovilidad es precisamente lo que lo hace vulnerable ante un ataque físico. Y el contraste entre la pesadez tan estática del rojo y, digamos, la energía cinética de los asaltantes es lo que empieza a generar esa primera capa de tensión insoportable en la pintura. Y esa vulnerabilidad física de la que hablas nos lleva directamente a la acción de los agresores, una acción que destruye por completo esa ilusión de poder imperial. Pues hablemos de ellos, porque por un lado tenemos a Tilius Cimber, y las fuentes lo describen realizando una acción muy concreta. Una acción muy terrenal, además. Totalmente. Tira de la toga de César. O sea, no levanta un arma frente a él, no lo desafía con un gran discurso épico. Simplemente tira de su ropa. Sí, es un gesto casi humillante. Y el propósito, según se detalla en los textos, es distraerlo e inmovilizarlo. O sea, lo atrapa utilizando su propia vestimenta de poder. Es que hay una brutalidad muy rastrera en ese movimiento, si lo piensas. Es de una ironía feroz. Si observamos la majestuosidad de la corona y esa toga escarlata, contrasta muchísimo con una emboscada tan física. Es casi una pelea callejera. Totalmente. Cimber está utilizando el propio símbolo de autoridad de César, su toga, como si fuera una camisa de fuerza. Exacto. Es como si el estatus se volviera contra él. Y a ver, ese detalle del forcejeo con la tela es, sin duda, una de las decisiones narrativas más brillantes del artista. Porque le quita todo el glamour al momento histórico, ¿no? Eso es, tirar de la toga rompe cualquier aura mítica que pudiera tener el gobernante, altera por completo su centro de gravedad. Claro, cuando alguien tira de tu ropa con fuerza, tu cuerpo tiene que reaccionar de forma instintiva para no caerte. Exacto. Tus manos intentan recuperar el equilibrio, o intentan liberar esa tensión de la tela que te ahoga. Por lo tanto, Piloti está capturando la humillación física del asalto, el desequilibrio literal. Sí. Cimber actúa aquí como el elemento de confrontación visible. Es el caos ruidoso que acapara todos los sentidos de César en ese milisegundo. Y si lo pensamos desde el punto de vista de la composición, ese movimiento de Cimber arrastrando la toga hacia un lado crea unas líneas de tensión diagonales fortísimas. Efectivamente, unas diagonales que rompen esa verticalidad estática de la que hablábamos antes. Rompe la perfección del rojo. Y esta confrontación frontal, este forcejeo tan agobiante y tan físico, cumple un propósito táctico que es fundamental para el asesinato. Vaciar la retaguardia de cualquier tipo de defensa. Exacto. Deja la espalda completamente expuesta. Lo cual, claro, nos lleva a la verdadera amenaza de esta emboscada, que se está desplegando justo en el lado opuesto de la escena. Ahí es donde entra el verdadero terror del cuadro. Sí. Mientras Cimber genera todo ese caos visual y físico por delante, tenemos a Servilius Casca, y la descripción que tenemos es escalofriante por su sobriedad. Es que es el contraste perfecto. Nos dicen que Casca se acerca sigilosamente por detrás e intenta apuñalar a César con una daga. Sigilo absoluto frente al ruido de Cimber. Y aquí es donde esa analogía que comentábamos antes del thriller cinematográfico moderno cobra, todo su sentido. Claro, es el típico plano de suspense. Eso es. La composición nos sitúa a nosotros, como espectadores, en una posición omnisciente. Podemos ver el forcejeo desesperado por delante. Pero también vemos lo que viene por detrás. Exacto. Vemos la letalidad fría, silenciosa y, cobarde que llega por la espalda. Piloti nos somete a una ironía dramática que es casi insoportable. Nos hace cómplices mudos de alguna manera. Sí, nos obliga a presenciar el golpe fatal que la figura central no puede ver, porque está distraída por la indignidad de que le tiren de la ropa. Y es incapaz de anticiparlo. Es que esa es la mecánica exacta del suspense visual. O sea, en un lienzo, el ojo del espectador tiene que viajar de alguna forma. Tiene que haber un recorrido. Y Piloti diseña un recorrido que es inevitable. Primero, el espectador choca contra el rojo escarlata del centro, porque es imposible no mirarlo. El imán visual. Luego, la mirada es arrastrada por esa fuerza de Cimber tirando de la tela hacia un lado. Y finalmente, al intentar, equilibrar la imagen en tu cabeza, el ojo descubre a Casca en la retaguardia, oculto, pero con la daga en la mano. Madre mía. Sí. Y esa diferencia de energía entre ambos atacantes es lo que le da una profundidad psicológica tremenda a la obra. O sea, Cimber es
el esfuerzo muscular y la distracción estridente, y casca es el silencio letal. Efectivamente. Y al congelar la imagen en el milisegundo exacto donde la daga aún no ha impactado, pero es ya inevitable. Ya sabes lo que va a pasar. Exacto. El artista no solo está representando un asesinato. Lo que hace es inocular la angustia del momento directamente en el sistema nervioso de quien observa. Claro, si la intención de Piloty era precisamente obligar a la audiencia a sentir esa angustia casi fisiológica, a percibir la asfixia de la tela y el filo de la daga oculta, esto cambia la perspectiva. Cambia por completo la manera en la que debemos interpretar el veredicto de los críticos de su tiempo. ¿Sí? Exacto, porque saltando ahora de la técnica pictórica pura a las reacciones que provocó en su momento, las fuentes documentan un debate que me parece fascinante. A ver, es que no dejo a nadie indiferente. Para nada. Hay una reseña muy reveladora de una publicación llamada The Contemporary Review, del año 1867. O sea, un par de años después de la creación del cuadro. Una revista muy influyente en la época. Pues esta revista disecciona la obra y la describe como altamente realista, dramática, por no decir esporádica. Pero van más allá. ¿Qué más dicen? Afirman que Piloty pinta para el efecto y rematan señalando que la perfección de un estilo sensacionalista ha sido el estudio de toda su vida. Vaya, estilo sensacionalista, palabras mayores. Sí, y aquí tengo que cuestionar un poco el mérito de este enfoque, o más bien la crítica. Si un crítico del siglo XIX acusa a un artista de pintar para el efecto y de usar un estilo sensacionalista, a mí me suena a una manipulación barata. Claro, suena despectivo. Es como el equivalente decimonónico del clickbait visual, ¿no? Y yo me pregunto, ¿acaso no degrada esto la representación de un evento histórico tan solemne? Es una duda muy válida. ¿Reducir la historia a un espectáculo exagerado solo para arrancar un grito ahogado del público parece quitarle toda la dignidad y el rigor documental a la pintura? A ver, es verdad que el uso del término sensacionalista ciertamente conlleva esa connotación peyorativa, de truco de feria o de manipulación muy superficial. Exacto, como si le faltara seriedad académica. Y es una crítica comprensible si partimos de la premisa de que el arte histórico debería ser un registro solemne, clínico y desapasionado de los hechos. Una simple foto de las noticias de la época. Eso es. Sin embargo, The Contemporary Review incluye en su propio análisis una paradoja que desmonta un poco la idea del clickbait barato. ¿Ah, sí? ¿Qué añaden? El crítico añade que el arte de Piloty sería totalmente artificial si no fuera, y cito textualmente, empáticamente real. Empáticamente real. ¡Qué concepto tan interesante! Sí, y en esas dos palabras reside, yo creo, la justificación absoluta de todo el método del pintor. Claro, porque un evento de extrema violencia no tiene nada de solemne. Exactamente. Un evento de extrema violencia y traición no es ordenado. Representarlo con una calma académica y fría habría sido una traición a la realidad humana del momento. Entonces, a ver si te sigo. El argumento es que el caos, o sea, ese drama exagerado, es paradójicamente el vehículo más honesto para llegar a la verdad del evento histórico. Sí. Has dado en el clavo. O sea, que la artificialidad aparente de la composición, la posición perfecta de los cuerpos y la daga es el precio a pagar para transmitir una emoción genuina al público. Eso es. El estilo sensacionalista que Piloty perfeccionó durante toda su vida no era una búsqueda del efectismo vacío, no buscaba el aplauso fácil. Era una herramienta. Era el desarrollo de una tecnología emocional. Pintar para el efecto, en este contexto tan concreto, significa entender que el conocimiento intelectual de un evento no basta. Claro, tú puedes leer en un libro que un gobernante fue asesinado mediante una emboscada. Y eso es simplemente un dato archivado en tu cerebro y ya está. Pero cuando Piloty satura el color de esa toga escarlata que mencionábamos... Y cuando exagera la tensión de los músculos de Cimber y además oculta a Casca en ese ángulo de tal. Lo que hace es forzar la empatía del espectador, te arrastra a la escena. Eso es. Lo hace empáticamente real, porque transmite la desesperación, el miedo y la inevitabilidad de la muerte de una forma visceral. Por lo tanto, ese exceso dramático, que los puristas tachaban de esporádico o incluso de muy teatral, es precisamente lo que impide que la historia se convierta en polvo inerte. Exacto. Es el puente entre el evento congelado en el pasado y la experiencia humana viva del observador contemporáneo.
Pues ese puente empático parece haber fracturado bastante la opinión de la época, mostrando dos formas muy distintas de consumir arte. Desde luego, dividió bastante las aguas. Por un lado, tenemos esta disección que es casi filosófica y un poco recelosa de The Contemporary Review, que debatían si el sensacionalismo anula la realidad o la potencia. El típico debate académico. Sí, pero frente a este bisturí intelectual tan frío, nuestras fuentes nos presentan un contraste absoluto, con otra publicación de la época. Ah, sí, la otra gran revista. Hablamos de la revista The Art Journal, también del mismo año, 1867, que publicó su propio veredicto sobre la pintura. Y oye, no se enredaron en dilemas sobre el efectismo ni la teatralidad. Fueron mucho más al grano, ¿verdad? Fueron increíblemente directos, catalogaron la pintura sin medias tintas como verdaderamente una gran obra, así, tal cual. Fíjate qué diferencia de enfoque. Es muy revelador, porque después de desmenuzar las líneas de tensión, la supuesta artificialidad, el dramático color rojo, Parece que la apuesta arriesgada de Piloty funcionó. funcionó como un martillo. O sea, mientras unos críticos diseccionaban su método dudando de la pureza artística, otros simplemente se rindieron ante el impacto estético. Y este contraste en las reacciones subraya el inmenso triunfo de Piloty. O sea, la historia del arte está llenísima de debates sobre la técnica versus la emoción. Claro, sobre el intelecto frente al puro instinto. Pero lo que The Art Journal demuestra al catalogarla simplemente como verdaderamente una gran obra es que, al final, la respuesta estética pura y visceral puede silenciar cualquier reserva técnica. Totalmente. Cuando te enfrentas a El asesinato de César, de 1865, es que la pintura no te pide permiso para afectarte, Te asalta directamente. te asalta. Esa maestría en obligar a la audiencia a mirar y a sentir, logrando que el lienzo sea indiscutiblemente imponente. Incluso obligando a quienes recelan de su estilo sensacionalista a reconocer su grandeza. Eso es la marca del genio. Es que Piloty demostró que fusionar un realismo técnico, que era muy meticuloso, con una composición concebida exclusivamente para generar tensión dramática, crea un hito ineludible. Sin duda. Un hito en la forma de contar la historia. Es como si la propia obra actuara de alguna forma como la emboscada que está representando. Qué buena comparación, sí. Te atrapa visualmente con el rojo deslumbrante. Para luego asestarte el golpe emocional con la daga invisible de Casca. Exacto. Bueno, para recapitular un poco este viaje fascinante que hemos trazado hoy en nuestra exploración, hemos partido de un lienzo mudo. Sí, nos hemos centrado primero en el uso de ese escarlata majestuoso que, como decíamos, establece esa falsa sensación de estabilidad. A partir de ahí hemos analizado la brillante coreografía táctica del artista, enfrentando la ruidosa humillación física generada por Cimber al tirar de la vestimenta. Contra esa amenaza silenciosa y letal de Casca atacando por detrás. Y finalmente hemos desentrañado cómo la técnica de Carl von Piloty, que fue fuertemente debatida en su momento por su estilo sensacionalista y por pintar para el efecto, logró trascender todas las críticas de los más puristas. Demostró que mediante ese dramatismo que llamamos empáticamente real, podía someter al espectador. Y consolidar la pintura como verdaderamente una gran obra de la historia del arte. Ha sido un recorrido apasionante por las mecánicas de la tensión visual, la verdad. Sin duda alguna. Y bueno, para concluir nuestra inmersión en la obra de hoy, me gustaría proponer una reflexión derivada de este debate que hemos tenido sobre el sensacionalismo. Adelante. Hemos visto cómo en 1865 Piloty necesitó recurrir a este exceso dramático, a este efectismo casi teatral para arrancar a la historia de la frialdad académica y hacerla sentir visceralmente real para su público. Sí, esa especie de clickbait sofisticado del siglo XIX. Exacto. Pues si aquel cuadro fue necesario para generar empatía, esto nos plantea una interrogante inmensa sobre nuestro propio futuro. ¿En qué sentido? En una actualidad donde la información y los eventos están constantemente mediados por el dramatismo continuo, por la hiperestimulación visual, las pantallas. ¿Cómo juzgarán las generaciones futuras los medios que consumimos hoy para entender nuestra propia historia? Uf, qué gran pregunta. ¿Acaso llegará un punto en el que el registro histórico solo pueda sobrevivir en la memoria colectiva si se envuelve sistemáticamente en un formato sensacionalista? O sea, descartando para siempre la sobriedad, en favor del impacto emocional inmediato. Exactamente. Necesitamos que la historia nos golpee para recordarla.
Ahí lo dejo para quienes nos escuchan. Pues es una reflexión perturbadora y, la verdad, imprescindible sobre cómo la necesidad de sentir moldea la forma en que recordamos los hechos. Esa delgada línea entre el rigor del evento histórico y la teatralidad que requiere la memoria humana, desde luego da muchísimo que pensar. Da para otra inmersión entera, desde luego. Ya te digo. Esperamos que este análisis profundo logre encender la curiosidad de nuestra audiencia, invitando a una mirada mucho más detenida la próxima vez que se enfrenten a un lienzo histórico en un museo. Nos despedimos por hoy, animando a todo el mundo a seguir cuestionando las herramientas con las que se construye el arte y la historia. Un saludo a todos. Y a acompañarnos en futuras inmersiones donde continuaremos desentrañando las maravillas visuales e intelectuales que nos rodean. Hasta la próxima exploración a fondo.